El siguiente mensaje es predicado por Nathan Bonham en la iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larrocaarequipa.com. 1 Corintios 1, en el versículo 10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo. Otros afirman, yo a Apolos. Otros, yo a Cefas. Y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Tú tienes las palabras de necesitamos. Y es por eso, Padre, te damos gracias que tú nos has dado tu palabra. Y esta mañana te pedimos que tú nos ayudes a entender esta palabra, Padre. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones para entenderla. Y Padre, también derrama tus bendiciones sobre esta enseñanza, sobre esta predicación. Habla por medio de mí, porque mis palabras no son suficientes. Entonces, todo lo que necesitamos, Padre, es tu palabra. Habla por medio de la Biblia esta mañana para enseñarnos, para hacernos crecer en nuestra fe, para fortalecernos, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar un asiento. La semana pasada empezamos un estudio en el libro de 1 Corintios. Es una carta de Pablo a la iglesia en Corinto. Y también habíamos dicho que el fundamento de esta carta es nuestra identidad en Jesucristo. No depende de lo que hacemos, ni nuestros trabajos, ni profesiones. Lo más importante es nuestra identidad en Cristo. Y típicamente en este mundo pensamos que es lo que hacemos que determina nuestra posición, nuestra identidad, pero Pablo está diciendo el contrario. Él está diciendo, ya tienes tu identidad en Cristo. No tienes que trabajar para ganarlo, no tienes que ganar el amor, la misericordia de Dios. Ya has recibido esa gracia del Señor Jesucristo. Entonces ahora puedes vivir en esta realidad. Puedes vivir como un cristiano. Entonces debe cambiar nuestros pensamientos, ¿no? Porque típicamente día tras día trabajamos duro para ganar el respeto de los demás, para ganar el favor de Dios.
Pero las buenas nuevas del Evangelio nos dice que ya hemos recibido esa gracia y ahora tenemos la libertad para vivir como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Pero esta mañana vamos a encontrar el primer problema en la iglesia en Corinto. Después de haber establecido nuestras identidades en Cristo, ahora Pablo va a compartirnos el problema en nuestras iglesias. Sí, en la iglesia en Corinto, pero también tenemos los mismos problemas en nuestras iglesias también. Y en esta carta vamos a ver este patrón vez tras vez. Pablo va a decirnos, esta es tu identidad, ahora viva así. En obediencia al Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Señor. Entonces esta carta no es una lista de reglas, pero nos muestra frutos de un cristiano. Y reflejan el carácter de Dios mismo. Entonces, ¿qué es el problema exactamente? Y lo veremos en el versículo 11, en este capítulo. Podemos ver el contexto de la iglesia en Corinto. Hay división, hay competencia entre las personas en la iglesia, hay contiendas en la iglesia. Y tenemos que recordar la fragilidad de esta iglesia. Ya solamente tenía 20 años, porque fue formado después de la muerte de Jesucristo. Entonces la iglesia en esos tiempos estaban echando raíces. Entonces la iglesia era muy frágil. Entonces la división en la iglesia causaba muchos problemas en la iglesia para los creyentes. Era muy devastadora y realmente era una amenaza grande para la iglesia en esos tiempos, en la iglesia temprana. Creo que todos hemos escuchado la expresión dividir y conquistar. Es una estrategia muy conocida, ¿no? La usan durante una guerra. También es típico para los animales. Cuando un lobo quiere atacar a un ciervo, ¿qué es su estrategia? Para dividir el grupo, para ponerlos en grupos pequeños, porque es más fácil atacarlos de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque los grupos pequeños no tienen la protección del grupo entero. Y también los grupos compiten uno contra otro, porque quieren sobrevivir, ¿no? Pero esta estrategia no solamente es común en el mundo físico, pero es cierto en el mundo espiritual. Es la estrategia del enemigo. Él quiere dividirnos como una iglesia, como una familia, como un cuerpo. Es su plan. Y también podemos ver que está presente en la iglesia en Corinto. Entonces vamos a estudiar esta división en la iglesia temprana esta mañana. Y vamos a verlo en tres partes. Primero vamos a ver la misión para la unidad de la iglesia. Y segundo vamos a ver los impedimentos a la unidad de la iglesia. Y finalmente vamos a ver los motivos para la unidad en la iglesia. Entonces, en el versículo 10, podemos ver claramente la misión de la unidad de la iglesia. ¿Qué dice Pablo en el versículo 10? Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y un mismo propósito. Entonces nuestra misión es muy clara, ¿no? Dios, por medio de Pablo, nos está diciendo que necesitamos buscar la unidad en la iglesia.
Necesitamos buscar la armonía en la iglesia también. Y también en ese versículo podemos ver el fundamento de esta misión y realmente no es una sorpresa. ¿Qué es el fundamento de esta misión? Es nuestra identidad. Primero dice hermanos. Esa es una palabra muy extraña, ¿no? No usamos esta palabra fuera de esa iglesia. Típicamente no vamos al trabajo y no decimos a nuestros compañeros, hola hermano, ¿cómo estás? No, usamos esta palabra en la iglesia, hermano y hermana, porque es nuestra identidad en Cristo. Cuando somos una parte de su familia, somos hermanos. Entonces está hablando acerca de nuestra relación uno con otro. Pero también Pablo usa el nombre de Jesucristo. Él dice, en el nombre de Jesucristo, haz esto. Entonces, cuando usas un nombre, estás diciendo unas cosas, ¿no? Primero es una expresión de identidad. En el nombre de Jesucristo. Pablo está usando el nombre de nuestro Señor, porque es nuestra identidad. Estamos en Cristo. Pero también es una expresión de autoridad. Si Cristo es nuestro Señor, debemos vivir así. Y también es una expresión de poder. Podemos vivir en armonía. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, esa es la misión que Pablo nos ha dado, pero también podemos ver esta misión en las palabras de Jesucristo mismo, ¿no? En Juan 17. En Juan 17 son algunas de las últimas palabras de Jesucristo en este mundo. Y en este capítulo, Dios está orando a Dios el Padre. Jesucristo está orando a Dios el Padre. Y dice estas palabras. No ruego solo por estos, hablando de sus discípulos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Entonces es una misión que hemos recibido por Jesucristo mismo también. La unidad de la iglesia. El enemigo quiere dividirnos, pero Jesucristo quiere unirnos. ¿Para qué? ¿Por qué Jesucristo quiere unirnos? Hay una respuesta en ese mismo capítulo, en el versículo 23. Jesucristo dice, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Entonces la unidad de la iglesia es prueba de la obra y del trabajo de Jesucristo. Es prueba que Dios el Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo a este mundo. Y también la unidad de la iglesia es prueba que Dios nos ama. Entonces, la unidad de la iglesia es un buen testimonio del Señor, de las buenas nuevas, que el Evangelio. Pero una iglesia dividida es un mal testimonio. Y una iglesia dividida va a fracasar y realmente debe fracasar. ¿Por qué? Porque no está dando testimonio bien del Señor Jesucristo, del Evangelio, de las enseñanzas bíblicas. La unidad de la iglesia es una reflexión del Evangelio. Entonces debemos buscar la unidad de la iglesia
No solamente para nuestro bien, pero también para la gloria de Dios y para dar un testimonio del Señor Jesucristo. Pero, ¿cuáles son los impedimentos a la unidad de la iglesia? Obviamente podríamos pensar en muchos impedimentos en la iglesia. Impedimentos que causan división en la iglesia, que rompen la armonía en la iglesia también, pero en este capítulo vamos a enfocarnos en 4 de estas divisiones. Y en el versículo 12 encontramos esos 4 impedimentos. Son obstáculos, son desafíos a la unidad de la iglesia. ¿Qué está pasando en la iglesia en Corinto? Miren el versículo 12. Pablo dice, me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo. Otros afirman, yo a Apolos. Otros, yo a Cefas. Y otros, yo a Cristo. Entonces podemos ver claramente la división en esa iglesia en Corinto, ¿no? Acabamos de terminar las elecciones presidenciales y durante estas elecciones hay partidos, ¿no? Cada candidato tiene su propio partido y esos partidos crecen y crecen, pero también el odio entre los partidos crecen a la misma vez, ¿no? Y eso pasa en la iglesia también. Es muy fácil formar grupos, formar partidos en la iglesia. Es cierto para nosotros y era cierto para la iglesia en Corinto, ¿no? Y esta mañana vamos a examinar cada grupo porque vamos a ver características y personalidades de estos grupos. Y pienso que vamos a ver que son muy familiares en la iglesia hoy día. Entonces, un autor tiene las siguientes observaciones sobre estos grupos. Primero, tenemos el partido de Pablo. Yo sigo a Pablo, dicen ellos. Pablo era el fundador de esta iglesia por medio de sus viajes misioneros y predicaba en las sinagogas y empezó con un grupo pequeño y ese grupo crecía y crecía. Y es por eso ha fundado la iglesia en Corinto. Y la iglesia crecía también. Recibieron miembros nuevos. Y a la misma vez, cuando recibieron miembros nuevos, también entraron ideas nuevas de esos creyentes nuevos, ¿no? Entonces, cuando la iglesia crecía y crecía, habían grupos diferentes con perspectivas diferentes en la iglesia. Y cuando llegó una idea nueva, el grupo que ha fundado la iglesia dijeron, nunca hemos hecho eso antes. ¿Por qué estamos cambiando esta costumbre en la iglesia? Pero si un miembro nuevo le preguntara, ¿por qué lo hacemos así? Esa persona en el partido de Pablo dice, ¿por qué siempre lo hemos hecho así? Típicamente las personalidades en este grupo, en ese partido, sus ideas son muy duras, ¿no? Ellos tienen su propia manera de pensar. Entonces, típicamente las personalidades en este partido no quieren cambiar. Las costumbres, las otras actividades en la iglesia, no quieren cambiar sus pensamientos de nada. Ellos estaban con el fundador, ellos estaban con Pablo. Entonces ellos tienen razón, piensan ellos. Pero hoy día podemos ver la misma cosa, la misma personalidad en la iglesia, ¿no? Los que están incómodos con cambio.
los que piensan que los miembros nuevos son inferiores, los que piensan que ellos tienen razón y nadie más. ¿Puedes reconocer esta personalidad en la iglesia? Hay otros partidos también. El segundo partido es el partido de Apolos. Y sabemos mucho de él por medio del capítulo 18 del libro de Hechos. Sabemos que Apolos ha recibido una educación en Alejandría. Y en esos tiempos, Alejandría era el mejor lugar para recibir una educación. Alejandría en Egipto. Y dice en el capítulo 18 del libro de Hechos, dice, era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. En otras palabras, este hombre, Apolos, habla con elocuencia. Él podía usar palabras grandes, palabras muy inteligentes. Entonces, este partido es el partido de los élites intelectuales. Ellos pensaban que la inteligencia era igual a la superioridad. Y también tenemos que recordar en esos tiempos, especialmente en Corinto, la inteligencia y la retórica eran ídolos de esa cultura. ¿Por qué? Porque sabiduría y la retórica significaba poder en esos tiempos. Entonces, esas personas seguían a Apolos porque él podía hablar con elocuencia, con mucha inteligencia también. Entonces, era el partido de los élites intelectuales. Y ese partido está presente con nosotros hoy día también, ¿no? Los que piensan que nuestro camino con el Señor significa aprender más, para recibir más datos de la Biblia, para saber más de la historia de la Biblia. Ellos creen que el conocimiento es lo más importante. Y el crecimiento espiritual es solamente saber más de la Biblia. Pero hermanos, puedes saber toda la doctrina de la iglesia y ser ciego a tu propio pecado. Inteligencia no significa crecimiento espiritual. No significa madurez espiritual. Entonces ese partido está con nosotros también. Y en ese verso vemos el partido de Cefas. Y el nombre Cefas es arameo para Pedro, ¿no? Entonces el partido de Cefas es el partido de Pedro. Y Pedro era un discípulo de Jesús y también un misionero a los judíos. Entonces, por ese partido podemos ver que las tradiciones judías han entrado en la iglesia en Corinto. Esa persona estaba enfocado en la ropa y también en lo que toman y lo que beben a las personas en la iglesia. Y por eso esa persona les juzgaba a las otras personas. Siempre estaban juzgando. Mira cómo vestirse esa persona. Mira lo que come esa persona. Mira lo que toma esa persona. Ese no es correcto. Esa persona no es un cristiano. Mira. Siempre les están juzgando. Y también, obviamente, es la influencia del legalismo. Se enfocaban en la apariencia externa más que el corazón de una persona. Vamos a estudiar este tema más en el capítulo 8.
Pero en este partido podemos ver que ellos pensaban que eran la policía de Dios. Ellos tenían que enforzar la ley, las reglas de Dios. Ellos tenían que ejecutar sus leyes. Y también este partido está presente en nuestras iglesias también. Esa persona encuentra el gozo en confrontar a otros en sus pecados. Esa persona no quiere admitir su propio pecado, pero él quiere mencionar y ver el pecado de los demás. Es el legalismo. Esas personas quieren sacar la astilla del ojo de los demás en lugar de sacar la viga de su propio ojo. Ellos quieren derramar la vergüenza y la pena sobre otros y causar destrucción en la iglesia. Estos son los miembros del partido de Cefas. Y por fin vemos el partido de Cristo. Y a la primera vista parece que ese es el grupo que creemos ser una parte, ¿no? Es el partido de Cristo. Es el mejor partido, ¿no? Porque tiene el nombre de Cristo. Pero en ese versículo vemos que Pablo lo mencionó en un mal sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el grupo que pensaba que eran mejores, mayores que los demás, ¿no? Ellos no tenían necesidad para el liderazgo de la iglesia que el Señor ha puesto. Ellos piensan que tenían una línea directa con Dios, entonces no hay una necesidad para los demás, no hay una necesidad para la iglesia. Sí, Jesucristo es nuestro solo mediador para la salvación, pero también el Señor nos ha dado la iglesia y también el liderazgo de la iglesia. Pero ese partido está presente con nosotros hoy día también. Y esas personas dicen, no soy religioso, soy espiritual. Y parece bien, ¿no? Parece muy profundo. El detalle es que ellos pensaban que la iglesia no es importante. Ellos no quieren ser una parte de la iglesia. Pero estamos diciendo en ese caso que si no necesitamos la iglesia, no necesitamos la esposa del Señor, la novia del Señor. Entonces ese partido también es un problema en la iglesia. Entonces hemos visto 4 grupos, 4 divisiones, 4 partidos en la iglesia en Corinto. Y también podemos reconocer que esos partidos están presentes con nosotros hoy día y causan mucha división. Y cada uno de nosotros tenemos la tendencia a elegir unos de estos grupos, ¿no? Elegimos el legalismo en la iglesia, elegimos la libertad en el Señor, elegimos los costumbres tradicionales de la iglesia, o pensamos que somos los fundadores originales de la iglesia, entonces tenemos que hacer lo que quiero. O somos una parte del partido de Cristo y decimos, no tengo necesidad para la iglesia, solamente es yo y Dios y nadie más. Tenemos estas tendencias, hermanos, porque es el pecado en nuestros corazones. Nos gusta formar grupos, nos gusta formar división en la iglesia por nuestro pecado. Y cada uno de estos partidos tiene un poco razón, ¿no? El problema es que se están enfocando solamente en una parte de la Biblia, solamente en una parte de las enseñanzas del Señor. Y no se están enfocando en el gran panorama.
de la Biblia, de la palabra de Dios. Y por eso causa muchos problemas en la iglesia. Pero no quiero que escuches que era la culpa de los líderes. Pablo y Apolos y Pedro y obviamente Cristo no estaban intentando de dividir la iglesia. Realmente era la culpa de cada persona en la iglesia. Por motivos de orgullo, porque estaban pusiendo su identidad en otras cosas. Ellos querían formar grupos y división en la iglesia, pero no era la intención de los líderes. Es fácil elegir las enseñanzas que nos gustan, ¿no? Y pasamos por alto las otras enseñanzas de la Biblia. Y esas tendencias destruyen la iglesia y dan mal testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos evitar esta situación? ¿Cómo podemos arreglar las divisiones en la iglesia? Y aquí en el versículo 13, Pablo nos da 3 respuestas, 3 motivos para buscar la unidad en la iglesia, para buscar armonía en la iglesia. Y nos da por medio de 3 preguntas realmente. La primera pregunta es esta: ¿está dividido Cristo? Es una pregunta retórica, ¿no? Pero nos apunta a nuestra identidad. Somos una parte del cuerpo de Dios. ¿Y está Cristo dividido? Si vamos a dividir la iglesia, vamos a formar divisiones, vamos a dividir el cuerpo de Dios. Y Pablo también nos enseña en Efesios la importancia del cuerpo de Jesucristo. Porque cada persona tiene sus propios dones en la iglesia. Y por eso tenemos que trabajar juntos como una familia, como ese cuerpo. Y una parte de ese cuerpo no es más importante que el otro. Y también si una parte no está presente, sufre todo el cuerpo, ¿no? Con divisiones desmembramos el cuerpo de Cristo. Dividimos a Jesucristo. Entonces, la enseñanza del cuerpo de Jesucristo es un motivo para la unidad de la iglesia. Y la segunda pregunta: ¿Pablo fue crucificado por ustedes? Nos pregunta. Entonces, es un llamamiento a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es una motivación para buscar armonía en la iglesia. Pablo nos dice: no fue crucificado por ustedes, ni Apolos, ni Pedro. ¿Por qué nos hacen ídolos? Porque hay solo un camino, y es por medio de Jesucristo. No eres salvo por medio de tu partido, por tu influencia en la cultura, por tu poder en la iglesia. Solamente eres salvo por medio de la cruz de Jesucristo. Esa es nuestra identidad. No está en el partido, pero hemos recibido la identidad de hijos de Dios porque fue comprado por medio de Él en la cruz. Y Dios ha pagado el último precio. Y si ha pagado el último precio, no podemos permitir que cosas pequeñas, preferencias diferentes, destruyan la unidad de la iglesia. Y la última pregunta. Pablo dice: ¿fueron bautizados en el nombre de Pablo? En esos tiempos se dividieron por quién los bautizó. Si fueron bautizados por Apolos, eran una parte del partido de Apolos. Si fueron bautizados por Pedro, eran una parte del partido de Pablo, ¿no?
Pero es muy triste porque el punto, el propósito de ese sacramento es para unirnos, ¿no? Pero en la iglesia estaban usando este sacramento para dividirse. Entonces, un instrumento de la unidad de la iglesia se convirtió a un instrumento de división. Este sacramento del bautismo marcaban las líneas entre los partidos. Y por eso Pablo estuvo feliz que no hubiera bautizado a mucha gente en esa iglesia. Él no quería ser parte de esa división, de ese problema. Y es por eso en la iglesia hoy día no importa dónde fuiste bautizado. Si fuiste bautizado en el nombre de la Trinidad, el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, y confieses que Jesucristo es tu Señor y Salvador, tú tienes esta identidad. No importa la denominación, bautista, presbiteriano, otras denominaciones, no importa. Somos hijos de Dios, somos unidos abajo del cuerpo de Jesucristo, abajo de la cruz de Jesucristo. Y aquí estamos unidos abajo de los sacramentos del bautismo. Y es por ese sacramento que tenemos comunión con Cristo y los demás. Y también el otro sacramento, la Santa Cena. En nuestra iglesia no solamente está abierta este mes a los presbiterianos, a los miembros de la Roca, más bien está abierto a todos los cristianos, todos los que han puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Por los sacramentos tenemos comunión con Jesucristo y con otros, y por eso es un motivo para la unidad de la iglesia. Entonces, para concluir, hemos visto que la división era un problema para esta iglesia en Corinto. También es una amenaza para nosotros hoy día. Hay muchas cosas en la iglesia que pueden causar división entre nosotros. Esta estrategia del enemigo también para dividirnos. Y hay muchos impedimentos. Solamente hemos estudiado unos de esos. Pero a la misma vez hemos visto 3 motivos para buscar la armonía en la iglesia: el cuerpo de Jesucristo, la cruz de Jesucristo y la comunión que tenemos con Jesucristo y los demás. Entonces, hermanos, que persigamos la unidad de la iglesia para vivir en la identidad que ya tenemos, pero también para traer la gloria al nombre del Señor. Oremos. Padre Santo, en esta iglesia somos un grupo de pecadores. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propias preferencias, propias tendencias, propios pecados, Padre. Y realmente somos pecadores viviendo juntos. Entonces vamos a enfrentar problemas, vamos a tener conflictos. Como hemos estudiado en la escuela dominical esta mañana, Padre, que cada problema, cada conflicto es una oportunidad para mostrar tu gloria, tu misericordia y la gracia de tu Hijo Jesucristo. Padre, protégenos, protege esta iglesia, protégenos de las divisiones que son muy fáciles, protégenos de los ataques del enemigo que quiere dividirnos. Ayúdanos a tener armonía. Ayúdanos a hacer el mismo pensar y propósito en esta iglesia. También para nuestro bien, pero más importante, para tu gloria, para dar un buen testimonio
de tu evangelio, Padre. Te rogamos esto en el nombre de Jesucristo, quien lo ha hecho posible para nosotros, para buscar estas cosas por medio de su cuerpo, por medio de su cruz, por medio de la comunión que nosotros tenemos con Él. Te rogamos en su nombre. Amén. Este mensaje fue predicado por Nathan Bonham en la iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.